Vamos juntos y abramos nuestra Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10. Hoy vamos a leer todo el capítulo, Romanos capítulo 10, y vamos a estudiar el capítulo 10. Cuando hicimos una pausa la semana pasada, pero es importante entender que estamos en esta sección en la cual Pablo está explicando cuál es el trato y cuál es el estatus de Israel como una nación ante Dios o con Dios. Y decíamos que era importante entender esto no es como un paréntesis que Pablo está haciendo, él está explicándonos algo que los romanos necesitaban saber, y era que Dios cumple sus promesas, y cuando Él dice que nada nos va a separar del amor de Dios, que nada se va a interponer en los propósitos de Dios, podemos creer eso. Entonces, a la luz de eso, la pregunta que había salido en la mente de algunos de los cristianos que estaban en Roma, que eran judíos, era, bueno, ¿y qué pasó entonces con Israel si Dios no se equivoca, si Dios no falla? ¿Por qué como nación es evidente que estamos en un stand-by? Entonces Pablo explica en el capítulo 9 de que Dios los eligió, que es la elección soberana de Dios de Israel. El capítulo 10 nos explica el rechazo actual o presente en el cual se encuentra Israel. Pero sobre todo el capítulo 11, el próximo domingo, vamos a ver cómo Dios va a restaurar, o la restauración futura de la nación de Israel dentro de su plan. Y todo esto para entender eso, de que podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar en que lo que Él dice que hará, Él lo va a hacer. Entonces no es hombre para que Él mienta. Entonces hace 2 semanas vamos a leer del capítulo 9, verso 30, para un poco como que hacer la transición al capítulo 10. Entonces Romanos 9:30 dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, danos un corazón enseñable y ayúdanos a captar las verdades que están acá y a poder conocerte un poco mejor y tener fervor con conocimiento, que es lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en el capítulo 9, explica de que Israel como nación tropezaron. Y tropezaron con Jesús. No entendieron el plan de Dios. Y cuando Jesús apareció en escena, aún y que Dios les había hablado por muchísimos siglos a través de su palabra, ellos no lograron captar que Jesús era como que el cumplimiento de todas esas cosas. Entonces tropezaron. Y lo que hace Pablo y lo que va a explicar acá nos va a dar las razones por las cuales ellos tropezaron. Ellos como nación. Y creo que es bueno también para nosotros. Hay cosas que podemos aprender de eso. Pero si te fijas en los primeros 4 versículos del capítulo 10, Pablo vuelve en cierta manera a repetir un poco lo que él mencionó al inicio del capítulo 9. Ahí Pablo decía de que él tenía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón, y que él estaba o estaría dispuesto a ser maldito si eso fuese posible, con tal de que sus hermanos israelitas fueran salvos.
Entonces Pablo tiene una carga en su corazón y la carga es que sus paisanos vengan a la salvación que está en Jesucristo. Ahora, ese es el deseo de su corazón. Ya lo vimos, hay un dolor. Él quiere que su nación venga a la salvación que está a través de Jesucristo. Pero no solamente él tiene un deseo, no solamente tiene un dolor, sino que también el enfoque de su oración es eso. Él en su oración constantemente está orando por la salvación de los israelitas. Ahora, pensaba en eso. Muchas veces podemos conocer a una persona por las cosas que anhela, por cuáles son los anhelos de su corazón. Y el anhelo del corazón de Pablo era la salvación del que estaba perdido. Y eso me hacía pensar y creo que nos debe de hacer reflexionar a ti y a mí, que en qué área, en qué lugar, si es que hay un lugar en nuestra vida o en nuestro corazón donde tenemos un dolor, un anhelo profundo por el perdido, por las personas que no conocen a Jesús. Es importante que entendamos realmente que el destino y la eternidad de una persona está en juego. Y el dolor y el anhelo de Pablo y sus oraciones iban enfocadas en que los israelitas, su gente, viniese a la salvación. Entonces, ¿cuáles son los anhelos de tu corazón? Podemos tener muchos probablemente, pero hay en alguna parte, o es un anhelo prioritario en tu vida, la salvación de aquellas personas en tu familia, de tu grupo, que vengan a Jesús o no. Creo que es importante entender eso. Al final, a esta vida llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Lo único que podemos hacer es finalmente convencer a otros para que vayan con nosotros donde vamos nosotros. Es lo único que podemos llevar en cierta manera o acarrear. Entonces creo que la salvación del perdido es algo que me llama la atención y que me impacta de Pablo. Como su corazón tierno es como el corazón de Jesús por los que están perdidos. Y no solamente, como dijimos hace 2 domingos, él cuando llegaba a una ciudad iba enseguida a una sinagoga, que era el lugar como el centro comunitario donde los judíos se reunían. O sea, él demostraba de que su dolor y su tristeza y su anhelo de salvación era real. No era nada más algo que él puso en un papel para verse bien, sino que en su vida y en su ministerio él demostraba que de verdad él tenía una carga por el perdido. Lo hacía yendo, hablándoles de Cristo, lo hacía orando como lo hace acá. Entonces, mi pregunta para todos nosotros es, ¿por quién estás orando que está perdido? ¿Estás orando por alguien? Si llevas cierto tiempo con nosotros, una de las cosas por las cuales animamos a las personas a que tomen los discipulados, específicamente el de los navegantes, es que una de las tantas cosas buenas que tiene es que en el discipulado 1 tú tienes que comenzar a elaborar una lista, que es la lista evangelizadora, donde en oración, en tu tiempo con Dios, Dios te vaya mostrando personas por las cuales debes de comenzar a orar para poder tomar después pasos siguientes a hablarles de Jesús. Pero todo comienza con oración, porque es el modelo que vemos en la Biblia. Orar por el que está perdido, como Pablo oraba por sus hermanos israelitas. Entonces, estás orando por la salvación de otros. Algo muy importante en el evangelismo, Pablo va a hablar de compartir el evangelio, es un factor muy importante, es la oración. En la oración oramos para que Dios pueda preparar el corazón, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través del mensaje que vamos a dar. Que Dios pueda mover las circunstancias a lo mejor para que la gente pueda oír de Jesús. Tenemos que orar por esas cosas. Pablo oraba por la salvación de ellos. Pablo no decía, Dios de todas maneras los va a salvar, no voy a hacer nada. No, Pablo no operaba así. Él hacía lo que le correspondía y descansaba en Dios, en lo que solo Dios puede hacer. Entonces, muy importante de esto de Pablo. Ahora, si te fijas en el verso 2, y a partir del verso 2, Pablo nos empieza a mostrar cuáles son las causas por las cuales los israelitas tropezaron. Y también creo que las causas por las cuales mucha gente todavía puede tropezar al querer acercarse a Dios. Y lo primero que dice respecto a los israelitas es que ellos, dice, yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Entonces, el problema es que es un celo sin conocimiento.
Y no está hablando de ser celoso como en el mal plan, como se usa ahora, que te andan celando, no es eso. Es fervor, la idea es tienen un fervor religioso. Y Pablo reconoce a su favor de los israelitas de que ellos de verdad tienen mucho fervor por las cosas de Dios. Y es algo bueno que ellos tienen. El problema es que su fervor está mal canalizado, mal enfocado. Dice que no es conforme a conocimiento. Y Pablo tiene conocimiento de lo que está diciendo porque gran parte de su vida estuvo caracterizada por un celo sin conocimiento. Él perseguía a los cristianos, era un hombre que estaba como que en la cúspide del judaísmo, un hombre ejemplar. Ves ahí su currículum en Filipenses, todo lo que él era. Pero realmente él tenía mucho fervor y mucho celo, y al perseguir a los cristianos, él pensaba de verdad que le estaba haciendo un favor a Dios, cuando estaba en contra de Dios. Entonces, podemos ser muy apasionados, puedes tener mucho fervor, pero estar equivocado. Y creo que esto es importante porque en la cultura en la que vivimos hoy en día, más que priorizar o darle importancia a la verdad, la gente le da más importancia a la sinceridad. A la sinceridad. Entonces, puedes estar haciendo algo y no estar en la verdad, pero se acepta y se tolera y a veces se tiene que celebrar porque eres sincero en lo que estás haciendo. Entonces, nuestra cultura valora más la sinceridad que la verdad. Ahora, lo que esto nos demuestra, lo que Pablo está mostrando aquí, es que es posible mostrar fervor religioso y aún así ir rumbo al infierno. ¿Okay? Es muy importante entender eso. El fervor, la pasión, la sinceridad no nos va a meter en el cielo. No es la sinceridad la que nos abre las puertas del cielo, es la justicia de Jesús la que nos abre las puertas del cielo. Entonces, la gente puede ser sincera y, como dice alguien, estar sinceramente equivocados. Entonces, a veces pensamos que la sinceridad es el valor más importante cuando no lo es. Es la verdad, es más importante que la sinceridad. Y ser fervorosos y ser apasionados por las cosas que son verdaderas. Porque si estamos mal enfocados, si mostramos fervor y pasión por las cosas equivocadas, vamos a terminar en un mal lugar, no vamos a terminar en el destino que Dios quiere para nosotros. Entonces, la sinceridad no te asegura y no le asegura a ninguna persona la salvación. Se puede estar equivocado aún siendo sincero. Es, como dije hace un rato, es la justicia de Jesús la que nos abre las puertas del cielo. Y creer en Él. No solamente el fervor. Y vivimos en un país donde hay mucho fervor religioso. Pero es sin conocimiento. Sin conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo le está hablando de algo que él conoció y experimentó, y él necesitó encontrarse con Jesús y que sus ojos fuesen abiertos. Y sí, después siguió mostrando un celo por la verdad, ahora sí, con conocimiento. Pablo era una locomotora, o sea, fue un tractor. Nada lo detenía. Tenía eso ya desde antes, pero ahora estaba bien enfocado hacia la verdad, hacia el conocimiento de Jesucristo. Entonces, el problema con Israel es que tenían celos sin conocimiento. Segundo problema, Pablo dice, verso 3, que desconocieron la justicia de Dios. Desconocieron la justicia de Dios. Esto no significa que los israelitas no sabían que Dios era justo como un atributo de Él. No está hablando de un atributo de Dios. Lo que Pablo está queriendo decir acá es que ellos realmente no entendieron la justicia que Dios demanda y exige para acercarnos a Él. Esa es toda la idea del libro de Romanos. La justicia de Dios. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Qué es lo necesario que debe de ocurrir para que un pecador se pueda acercar a Dios? Entonces, la respuesta es, tiene que ser justo. Justo. Entonces, ¿cuál es el tipo de justicia que Dios pide? A eso se refiere con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué era lo que habían ellos hecho? Habían, como dice, desconocido la justicia de Dios
y establecieron la suya propia, dice el verso 3. ¿Cuál era la suya propia? Ellos tenían la ley de Dios, la ley de Moisés. Y ellos pensaron que esa ley fue dada para producir justicia, cuando la ley no fue dada para producir justicia. La ley fue dada, como Pablo lo explica, para traer condenación. La ley lo que hacía, la ley de Moisés, era simplemente revelar quién es Dios, el carácter de Dios. Un Dios justo, perfecto, santo, y nosotros no lo somos. Y estamos muy, muy lejos de Dios. Y eso, para los israelitas, ellos provocó y malentendieron. Y lo que empezaron a hacer básicamente fue a esforzarse para tratar de cumplir esa ley, cuando la ley fue dada simplemente para mostrar la realidad como un espejo. No para producir justicia, para mostrar pecado. Y para preparar el camino, como dice Pablo en Gálatas, a Jesús que iba a venir después. Entonces ellos procuraron como que ser declarados justos por Dios por sus buenas obras, por cumplir la ley. Pero mira lo que Pablo dice. Te voy a leer Romanos capítulo 3. Va a aparecer en pantalla si no quiere decir, pero Romanos capítulo 3, verso 20, dice: porque por las obras de la ley, ningún ser humano, no dice algunos, pocos, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahí está claramente, en un versículo resumido todo. Ningún hombre será declarado por las obras de la ley, por hacer lo que la ley dice, porque nadie las pudo hacer, solo Jesús. Pero ¿qué es lo que la ley produjo? Conocimiento de pecado. No vas a hacer esto, no harás esto otro, tienes que hacer esto. La ley nos mostró que éramos pecadores y ese era su propósito. Mira lo que Pablo escribió en Gálatas 3, capítulo 24. Gálatas 3, 24, dice, o 23 y 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley no nos justifica, la ley nos prepara para Jesús, porque la ley le mostraba a Israel de que eran pecadores y que necesitaban la justicia que Dios exigía. Viene Jesús, cumple esa justicia, vive una vida perfecta y nos ofrece su justicia si nosotros creemos en Él. Entonces, desconocieron la justicia de Dios. Procuraron establecer la suya propia. Y algo muy importante que dice Pablo ahí en el verso 4, dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que cree. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vino Jesús, Él cumplió la ley. Él es el único que ha vivido la ley y ha cumplido la ley a la perfección, la ley de Moisés, en acción y en motivación. Entonces, Él la cumplió. Y porque Él la cumplió y al poner nosotros nuestra fe en Él, ahora la ley ya no tiene esa función contra los que creen en Jesús, ya no es el estándar para alcanzar la justicia, sino que ya hemos alcanzado la justicia que Dios pide porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, que fue justo y cumplió la ley. Es una transferencia. Contábamos recién este intercambio glorioso. O sea, Jesús llevó nuestros pecados, Jesús nos transfirió su justicia. Y ya la razón y la forma por la cual nos relacionamos con Dios en términos de justicia no es por la ley, sino es por la justicia de Jesús. No es que la ley no sirve, la ley es útil, es buena, dice Pablo, pero no es la base sobre la cual obtenemos ya la justicia, sino que somos declarados justos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Entonces, hay dos caminos, familia. Hay dos caminos por los cuales el hombre puede acercarse o puede intentar acercarse a Dios. Una de ellas es la justicia propia, la que intentó Israel. El pretender o el querer hallar o ser declarados justos por el esfuerzo personal.
por cumplir una serie de reglas, por vivir una vida correcta. Pero al intentar eso descubrieron de que era imposible vivir bajo el estándar de Dios. Aún así hay personas todavía que insisten en querer relacionarse con Dios basado en sus buenas obras. En sus buenas obras. Entonces es el camino de la justicia por la justicia personal, o es el camino de la justicia de Cristo, la justicia de la fe, que es que Jesús nos transfiere a nuestra cuenta, a nuestro favor, su justicia, y somos declarados justos delante de Dios. Pero, ¿sabes? Hablaba con alguien, y es que realmente esto es tan complejo a veces. He descubierto a veces que las personas más difíciles a las cuales les puedes hablar el evangelio es a la gente religiosa, no a los ateos. La gente religiosa va a poner mucha resistencia, porque la religión siempre apela a nuestra carne, a lo que yo puedo hacer por Dios. Entonces, cuando una persona quiere obtener un favor o está en una relación con Dios basada en méritos personales, es muy difícil para esa persona que deje de hacer algo, porque generalmente a todos nosotros nos gusta presumir lo que hacemos. Por eso la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se jacte. El problema con nuestras obras es que nos gusta presumir y queremos que Dios las vea. Y pensamos que por eso Dios nos va a aceptar. Y Dios no nos va a aceptar por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras son insuficientes. Entonces siempre un religioso va a tener muchos problemas con sus obras porque le gusta jactarse de lo que hace por y para Dios. En cambio es muy distinto a una persona que sabe que es pecador, que ha estado corto, y aceptar la gracia y el perdón de Dios. Entonces el camino del religioso es un camino cansado y es un camino que no te lleva al cielo. El camino que me lleva al cielo es el camino de la justicia de Dios, y esa justicia se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Por eso la gente religiosa, de cualquier tipo de religión, es muy, muy difícil que ellos puedan entender a veces el concepto de gracia, el concepto de perdón. Incluso a veces entre el mismo cristianismo nos cuesta todavía descansar en que la base por la cual o sobre la cual estamos firmes delante de Dios o en nuestra relación con Dios no es tu desempeño, no es mi desempeño, es la obra de Jesús, que es completa, que es perfecta. Eso no quiere decir de que nuestras obras no importen. Claro que importan. Pablo dice a los Efesios de que Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces, las buenas obras son parte de la vida cristiana, pero no son la base sobre la cual nuestra relación con Dios está sostenida. Si mi relación con Dios, si tu relación con Dios la quieres fundamentar en tus buenas obras, tu relación con Dios va a ser muy irregular, va a ser una montaña rusa. Porque tú bien sabes, y yo también lo sé, que yo no vivo y no doy el ancho todos los días. No puedo vivir todo lo que Dios pide todos los días. Pecamos todavía. Pero si me transfiero y descanso en la obra perfecta y completa de Jesús, ahí es donde realmente voy a encontrar descanso. Y su gracia no solamente es la que me va a salvar, sino que también su gracia me va a capacitar para poder andar en esas buenas obras y no andar en la carne, que es lo que Dios quiere. Entonces mi pregunta para ti es: ¿qué tipo de justicia o en qué tipo de justicia estás parado hoy? ¿Tú piensas a lo mejor que como persona Dios te debe algo por lo bueno que haces? Si piensas así es porque estás parado en tu autojusticia. Cualquier idea que podamos tener en nuestra mente o corazón de que Dios nos debe algún favor por lo que nosotros hacemos es un sistema de autojusticia que cree que es por lo que hacemos que Dios tiene que hacer algo a nuestro favor. Entonces, mira todo lo que leí 10 capítulos de la Biblia, Dios. Oré 1 hora, no me quedé dormido. Y pensamos que Dios está obligado a darnos cosas por eso. Dios no tiene ninguna obligación. Esas cosas son buenas, es bueno leer la Biblia, es bueno congregarse. Dios nos pide que hagamos eso. Pero no hacemos eso y no es eso lo que mantiene nuestra relación con Él firmes. Porque no lo hacemos como
lo debiésemos hacer todos los días. Entonces, ¿en qué justicia estás parado hoy? ¿La tuya o la de Jesús ante Dios? Piensa en eso. Versos 5 al 8 dice: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto para subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, Pablo habla de que hay dos tipos de justicia: la justicia mediante la fe y la justicia mediante la ley. La justicia mediante la ley de Moisés básicamente decía que si tú cumples esto que Dios pide, tú vas a vivir. Puedes leer después Levítico 18, eso es lo que está citando Pablo. Levítico 18, 5 creo. Pero básicamente ahí dice, si tú obedeces, tú vas a vivir. O sea, haz y vivirás. Entonces, el problema con eso es que los israelitas no pudieron hacer todo lo que la ley pedía. Dios decía, haz esto, vas a vivir, haz esto otro, vas a morir. Acá, muy, muy claro Dios. El asunto es que Israel fue incapaz de cumplir todo lo que la ley exigía. No pudo cumplirlo. Entonces, por lo tanto, el problema con no cumplir la ley es que no alcanzaron la justicia que Dios pide, que Dios demanda. Si no puedes vivir de acuerdo a su estándar, no puedes obtener y ser declarado justo. Estaban en un problema. Y ese es el problema todavía hoy con todas las personas que quieren relacionarse con Dios basado en un sistema de normas o de leyes que ellos deben de obedecer para obtener el favor de Dios. Los judaizantes están vivos y coleando hoy todavía. Muchas iglesias todavía piensan que por cumplir ciertas cosas, por circuncidarse, por guardar un día de reposo, por hacer todas estas cosas, Dios los tiene que aceptar. El problema con esa manera de pensar es que si tú quieres vivir bajo la ley, tienes que cumplirla toda. No puedes ser selectivo en esto sí y esto no. Mira lo que Santiago escribe, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea, la idea es, no puedes ser selectivo en lo que obedeces y en lo que desobedeces. Si quiebras un punto, eres culpable de todo. Entonces, ¿por qué insistes en relacionarte con Dios basado en algo que no puedes cumplir? No es que la ley sea mala. Pablo dice que la ley es buena si la usamos como debe ser usada. Entonces, ¿quieres vivir bajo la ley? Estás obligado a cumplirla. Pero ¿cómo vivimos los creyentes? Vivimos bajo la gracia mediante la fe y la justicia que se alcanza mediante la fe. Y dice a lo mejor cosas que nos parecen un poco extrañas. ¿De qué está hablando Pablo? Eso de hacer bajar del cielo, hacer subir de los muertos. Está citando muchos textos del Antiguo Testamento. Después los puedes leer si quieres. Pero es Deuteronomio capítulo 30, versos 12 al 14. ¿Cuál es la idea de lo que Pablo está diciendo con esto que dice de hacer bajar o hacer subir a Cristo? Y después de que está cerca de nosotros la palabra en nuestra boca. La idea es que ninguno de nosotros tuvo el poder para hacer bajar a Jesús ni para hacerlo levantarse de los muertos. Esa es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, la justicia que es por la fe de lo que Pablo está hablando es una obra de Dios, no es de nosotros. No es algo difícil o imposible que nosotros debamos de hacer. Pablo está diciendo, mira, no se trata de hacer algo imposible para que tú seas salvo. Está más cerca, es más sencillo de lo que crees. De hecho, no está en hacerlo bajar, no está en hacerlo levantar, está, dice, cerca de ti, en la palabra en tu boca, en tu corazón. Y esta es la verdad, familia. La salvación era imposible para el hombre. Imposible. La salvación es algo que Dios hace. Él la hizo muy sencilla para nosotros. Está a distancia de la fe, de una oración. No tienes que hacer bajar a Jesús porque Jesús no bajó por ti y por mí.
No tengo que levantar a Jesús de entre los muertos porque no tengo ese poder para hacerlo. Mas lo que sí puedo hacer es creer. Está cerca de mí. Está en mi corazón. Si yo he oído el Evangelio, tengo que tomar una decisión. Otra vez, esto es muy complicado para el religioso. El religioso piensa que se tiene que esforzar, que se tiene que matar, que tiene que sacrificarse para obtener el favor de Dios. El cristianismo no es eso. El que murió por nosotros fue el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Esa obra es suficiente. No tienes que andar en penitencias porque esas no sirven de nada. Jesús pagó muerte por nosotros. Entonces, lo que debemos hacer y cuál es nuestra responsabilidad y la responsabilidad del hombre es creer. Creer. Por eso dice, es decir, la palabra de fe que predicamos. Es el Evangelio lo que tenemos que prestar atención. Es el Evangelio lo que tenemos que comunicar. Es la palabra de fe. Y esa palabra de fe, el Evangelio de Cristo, no es esta palabra de fe del movimiento de la prosperidad, no es eso. Es el Evangelio de Cristo. Eso Pablo dice que está al alcance de todos. Y todos pueden responder en fe en su corazón. Verso 9 al 13. Que si confiesas con tu boca, esto es lo que está cercano a nuestro corazón. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, la justicia del hombre es justicia personal, buenas obras. La justicia de Dios era imposible para nosotros, pero como Jesús vivió esa vida perfecta, nosotros la hacemos nuestra cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo eso se hizo posible para nosotros? ¿Cómo se hizo posible para ti? ¿Cómo se hace posible para cualquiera? ¿Cómo esa salvación está a nuestra disposición? Aquí es lo que Pablo dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pablo habla de confesar y Pablo habla de creer. Esas son las cosas necesarias para la salvación. A nosotros nos gusta agregarle un montón de cosas a la salvación. El hombre hace difícil las cosas. Esa era la acusación de Jesús con los religiosos. Ustedes no entran y no dejan entrar a otros. Lo hacen más difícil. Entonces, algo tan sencillo, pero tan profundo, yo entiendo, es muy profundo, pero es sencillo, lo hemos hecho muy complicado. La salvación es por fe, no es por obras. Y la salvación está al alcance de todo aquel que confiesa y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y la salvación está al alcance de toda persona que no solamente reconoce de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que decide creer en Él. Decide creer en Él. La reunión de las 10 hablaba de este versículo, de que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De toda esta como polémica, a veces pleitos y discusiones que se arma entre los mismos cristianos de la oración del pecador. Que la gente critica la oración del pecador porque no es solamente repetir una palabra y una oración y vas a ser salvo simplemente por repetir algo. Yo entiendo el punto que algunos quieran hacer respecto a eso. Porque no es una mera repetición lo que te va a salvar. Aquí Pablo dice que tenemos que creer. La confesión es una muestra externa de algo que ha ocurrido, de una fe interior. Lo reconocemos públicamente. Pero a veces se cae al extremo de decir, no, es algo más complicado. Y hay gente que abusa de la oración del pecador. Y hay gente que como que niega totalmente la oración del pecador. Y los dos lados para mí están muy equivocados. Porque no veo eso en la Biblia.
Creo que es muy importante entender de que la salvación, siendo tan profunda y tan imposible para el hombre, se hace disponible a nosotros de una manera muy sencilla. Conozco gente cercana, no conocidos, amigos, y yo, que un día escuché el Evangelio, no tenía la menor idea de cosas de la Biblia, y simplemente lo que el predicador dijo adelante es: eres un pecador y si te mueres hoy, ¿dónde te vas? Y necesitas venir a Jesús porque Él te va a perdonar y te va a salvar. Y yo creí eso y oré. Y a los 8 años fui salvo. Y aquí estoy, no me he perdido. No, eso no puede ser. No. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? De lo que Dios puede obrar en el corazón de una persona. Para decir, Dios no usa eso. No somos Dios. No importa qué predicador famoso lo haya dicho. Entonces la salvación es por fe. Y la salvación está disponible para todos. Fíjate cuántas veces Pablo como que dice, todo aquel, todo el que, todos. La salvación está disponible para todos. Y aquí Pablo no está inventando, esto está citando textos del Antiguo Testamento. Isaías 28, 16, Joel 2, 32. Todo está disponible, está abierto para todo aquel que cree. Y me encanta como dice el 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, no es quizás sea salvo, será salvo. O sea, una fe sencilla, que un niño pueda hacer eso. Dios le da la certeza y nos da la certeza de que si de verdad creímos en el corazón y lo reconocimos, Dios nos salva. Jesús te salva. Ahora, verso 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esta es como una cadenita, es el proceso del evangelio. Sabemos que la salvación es por fe, eso quiere decir de que es necesario creer. Pero para creer hay que oír. Ahora, es necesario oír para creer, pero para oír se debe predicar. Es necesario predicar, pero para predicar se tiene que ir. O sea, es una cadena de cosas, de que si una no ocurre, lo siguiente no pasa. Todo comienza con yendo y finaliza con alguien creyendo. Hay que ir. Y esto es muy importante y esto es una aplicación para nosotros hoy. Tú has sido llamado a ir. Si tú eres un discípulo de Jesús, todos los discípulos de Jesús hemos sido llamados a predicar el evangelio. No es únicamente los que tienen el don de evangelismo, es absolutamente todos somos llamados a compartir el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, que es un pastor, le dice, ejerce el llamado de un evangelista. A lo mejor no tenía a lo mejor el don de evangelismo, pero dice, haz la obra del evangelista. Predica el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo. Ahí está, tenemos que ir donde está la gente. Y sabes que tú ya tienes un lugar ganado donde tú estás. A ti gente te va a oír que a mí no me va a oír o no va a ir a otra persona, te va a oír a ti. En tu familia, con los que están perdidos en tu familia, en tu lugar de trabajo, con la gente que no conoce a Jesús, en donde tú estudias, tú ya estás ahí. No hay que juntar dinero para mandarte a ese lugar donde tú ya estás ahí. Entonces, lo que debemos de hacer es, a lo mejor dices que no siento hablar, entonces nuestro problema es indiferencia, lo que veíamos hace 2 domingos. Estamos a orar para que Dios quebrante nuestro corazón y nos dé amor por el perdido. Estamos a orar por eso y orar por las personas que están a tu alrededor. Donde quiera que estés, recuerda de que estás ahí también para hablarles de Jesús. Todos hemos sido llamados a eso. Ahora, verso 16 al 21 para ir concluyendo. Sin embargo, entonces hay un contraste, que es lo que Pablo ha dicho hasta ahora, que la salvación es por fe.
Esa es la manera en que obtenemos la justicia de Dios, que la salvación está disponible para todos, pero hay un problema, dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, y los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esa es la condición de Israel ahora. Un pueblo desobediente y rebelde al cual Dios le ha extendido todo el día su mano. Todo el día. Entonces, básicamente Israel como nación es culpable. Porque no es que Dios no les dio oportunidades. Dios les ha dado muchas oportunidades. La justicia que es por la fe, dice el verso 12, lo leímos hace un rato, está disponible para el judío y para el gentil, para el que no es judío. Para los dos. Aquí Pablo, por ejemplo, en el verso 16, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, está citando Isaías 53:1. Quizás el versículo o el capítulo del Antiguo Testamento más claro, donde se habla del Mesías que va a venir. Y es increíble ver cómo los judíos, cuando tú le lees Isaías 53, no logran captar claramente lo que ahí sale, que es el Mesías que va a sufrir, que va a morir. Entonces, no es que no sabían, no es que no han oído. Dios les ha revelado, pero ellos son, como dice ahí, desobedientes y rebeldes. Y está citando Isaías 65. Muchos textos del Antiguo Testamento Pablo está hablando. Y dice algo muy interesante, que es donde entramos tú y yo. Dice que Dios los iba a provocar a celos con un pueblo extraño. Y esos somos nosotros, los gentiles. El rechazo de Israel a Jesús abrió la puerta para nosotros, los que no somos judíos. Y ahora Dios está tratando con su iglesia. Ha puesto a Israel en un stand-by. Vamos a ver el capítulo 11, qué es lo que Dios va a hacer en el futuro con Israel. Pero incluso esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, de que Dios iba a elegir a un pueblo que no era el suyo para provocarlos a ira o a celos a su propia gente, como para hacerlos reaccionar. Entonces, es muy importante entender eso. Dios les dio oportunidad, les habla. Lo difícil y lo complicado para toda persona, no solamente para Israel, es cuando persiste en ser desobediente y rebelde a lo que Dios habla. No quieres tomar ese camino donde Dios te habla y te resistes, y lo que pasa es que tu corazón se empieza a endurecer. Y la siguiente vez la voz de Dios se oye más despacio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es lo que has oído, créelo y obedécelo. Créelo y obedécelo. Entonces, concluyendo, quiero terminar con esto. Primero, si tú hoy día no eres un cristiano, tienes que abortar la idea de querer acercarte a Dios por tus méritos personales. Por ser religioso. No es que tengo que ser más religioso. No tienes que ser más religioso. Tienes que creer en Jesús. Dicen, no, yo soy una buena persona, yo hago esto, yo hago obra social, yo hago esto, le doy de comer a los pobres. Eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la justicia de Jesús, y tú tienes que creer en Él. Estás a arrepentirte de tus pecados, dar la vuelta, abandonar eso y venir hacia Jesús, regresar a Él. Esa es la única manera en que Dios te va a dar la justicia que es necesaria para venir a la salvación. Ahora, ya eres un cristiano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pedirle a Dios de que nos dé un corazón como el que tenía Pablo. ¿En el sentido de qué?
necesitamos recordar de que somos llamados a compartir el Evangelio. Donde quiera que estés, Dios te ha puesto ahí y eres responsable de compartir las buenas noticias de Jesús. No tienes que tomar un discipulado para hacer eso. Es simplemente comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Siempre pienso en la historia del gadareno endemoniado. O sea, Jesús lo mandó enseguida de vuelta. Vete a tu familia y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No le dijo, toma Navegantes 1. Es bueno, pero no le dijo eso. O sea, con el cambio que Dios, con la salvación que Dios te dio, es suficiente para que tengas algo que contar. Y confía en el Espíritu Santo. Prepárate, es bueno prepararse. Es bueno estudiar la Biblia, es necesario. Pero no tienes que saber todo y entender todo para hablarle a alguien que no conoce de Jesús. Tienes que saber lo que Dios ha hecho en tu vida, agarra tu Biblia y prepárate. Y explica bien el Evangelio. Porque eso es muy importante también. Si dices, no, es que tienes que hacer buenas obras para venir a Dios, mejor no digas nada. Necesitamos saber qué es el Evangelio. Entonces, eso es lo que debemos de predicar. Y algo que no mencioné, que no quiero dejarlo pasar. Hay un verso aquí que generalmente lo citamos mucho. Es el verso 17. Así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Y generalmente usamos ese versículo para decir que nuestra fe como cristianos va a crecer cuando oímos la palabra de Dios. Y sí va a ocurrir eso. Pero el contexto aquí es diferente. Lo que Pablo está diciendo es que la fe del incrédulo, al que se le va a predicar, va a venir cuando tú le hablas del Evangelio. Por eso necesitas hablar el Evangelio. No humanismo, no psicología, no autoayuda, es el Evangelio de Cristo. Mira cómo Pablo termina, quiero leerte esto. 1 Corintios capítulo 1. El libro siguiente de Romanos, 1 Corintios 1, verso 21. Voy a leer desde el 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y fíjate el verso 21, muy importante. Pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dice la necedad, hay otra versión más moderna que aquí la tengo anotada, dice la ridícula predicación. O sea, de todos los medios con los cuales Dios podía optar para salvar al hombre, dice, a través de la ridícula predicación Dios salva a los que creen. O sea, eso es lo importante, por eso es importante hablar. Por eso es importante verbalizar el Evangelio, saber explicarlo bien. Porque ese es el salvavidas que Dios está lanzando. No es otra cosa, no son buenas obras, no es nada de eso, es el Evangelio. Ese es el salvavidas que Dios nos lanza. Es la predicación. Y por eso tú y yo debemos de hablar la palabra de Dios, compartir el Evangelio. No mis buenas experiencias, eso son anécdotas. Tu testimonio puede servir, pero lo que va a salvar a una persona no es tu testimonio, es el Evangelio de Jesús, lo que Jesús hizo por el pecador perdido. Y que si alguien cree en Él y viene a Él en fe y arrepentimiento, Dios lo va a salvar, como dice aquí Pablo.